decimos, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Amén. Muy bien, vamos a tomar nuestro lugar. Y quiero invitarlos una vez más, y ya parecerá disco rayado, pero quiero invitarlos una vez más a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 35 al versículo 39. ¿Ok? Solamente para leerlo así rapidito y poder enfocarme en la parte que me interesa. Y para que quienes no han escuchado esta parte la podamos entrar ahí en el contexto. Dice la palabra de esta manera: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí, hablando de Jesús, he aquí el Cordero de Dios. Y oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Versículo 38. Y volviéndose a Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscan ustedes? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, ¿sí? En la Nueva Versión Internacional dice que eran como las 4 de la tarde. Entonces, al seguir viendo y repasando y meditando en este versículo, yo mismo me he preguntado, yo mismo me hago la pregunta, ¿sí? ¿Por qué yo estoy aquí siguiendo a Jesús? ¿Por qué yo? Porque yo se los he preguntado a ustedes, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes sepan que cada vez que comparto una palabra, el primer confrontado soy yo. Y ahora te quiero compartir acerca de mi vida. Y yo me he preguntado esto. Jesús voltea y me dice: ¿y tú qué buscas? Ay, carambas. No, Señor, yo nomás les pregunto a ellos. Yo nomás soy aquí el que pasa la voz. No. ¿Tú qué buscas?, me pregunta el Señor. ¿Por qué me estás siguiendo? Y yo puedo decir inmediatamente: bueno, yo soy un discípulo. Yo soy un discípulo. ¿Saben que la primera cosa por la que seguí a Jesús, como les he comentado en otras ocasiones, es porque había un vacío en mi corazón? ¿Sí? Y cuando conocí a Jesús, Él llenó mi vacío. Tenía 17 años de edad, y cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, me alcanzó para una buena cantidad de años de mi vida. 17 años. Desde ese momento no necesité de vicios, de drogas, de bailes. Te puedo decir ahorita, no conozco por dentro un antro, no conozco por dentro una discoteca, de lo que se llama de aquellos tiempos, ¿verdad? De mis tiempos, mis 17 años. Y cuando Jesús llenó mi vacío, me alcanzó para apasionarme por Él. Me alcanzó para poder meterme de lleno al ministerio, a la iglesia donde existíamos, para compartir con otros de mi nueva vida con Jesús, para ser de las personas que estaban sirviendo, que estaban evangelizando, sin importar si otros servían o no servían. Y puedo decir que mi gozo por la llenura se alargó por una buena cantidad de años, y serví con mucho gozo, serví con mucha alegría. Por eso puedo decir: soy un discípulo de Jesús. Una pasión se desguardó en mí, algo que no había experimentado. Abracé a Jesús, Él me abrazó,
y me sirvió. Sin embargo, cuando seguí avanzando y cuando empecé a percibir el llamado de Dios en mi vida de una manera más directo, todavía estando soltero, recuerdo muy bien cuando yo hablé con mi esposa, la que hoy es mi esposa, Brisa. Ella siempre lo comenta porque yo le dije estas palabras: yo no te quiero lastimar. Yo tenía 21 años y le digo: yo sé que tengo un llamado, yo sé que Dios me ha llamado a pastorear, no sé qué implica todo eso, pero pues eso es lo que yo estoy creyendo. Le digo: si tú crees que tú vas a caminar conmigo en este propósito de Dios, entonces seguimos adelante en nuestra relación. Y ella me dijo: le entramos. Entonces cuando ella aceptó, prácticamente ahí se amarró la relación. Y a partir de entonces empezamos a caminar juntos una corta temporada como novios, y después una vida. Ya tenemos 13 años de matrimonio, pero empezamos a servir juntos. Ya no era yo solo con mi pasión, mi esposa empezó a caminar conmigo. Tuvimos una pequeñita, Cecia, y Cecia nunca nos fue un obstáculo. Siempre la traíamos para todos lados, a todos lugares. Andábamos para todos lados sirviendo, hacia donde nos dijeran que fuéramos, allí estábamos. Pero cuando se trató de poder ver por el bienestar de las demás personas, por tratar de que la gente estableciera principios y ver que la gente fuera discipulada, me encontré con que ya no era suficiente el vacío que Jesús había llenado. Y no porque no estuviera yo feliz y satisfecho, sino porque me di cuenta que yo estaba lleno, ¿sí? Pero que mi llenura no era suficiente para compartir con alguien más, que yo necesitaba el desbordamiento del Espíritu Santo. Y aunque venimos de una iglesia que denominacionalmente no cree en el Espíritu Santo, particularmente la iglesia de donde venimos, había un mover del Espíritu Santo muy especial, pero no era suficiente. Y entonces empezó una búsqueda mayor, porque ya no me fue suficiente con ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesitaba que esa presencia de Dios se desbordara para que pudiera fluir a los demás. Tenía alrededor de 27 años. O sea, desde los 17 a los 27 años puedo decir que me bastó y me apasionó y me llenó este asunto de que mi vacío ya no estaba. ¿Ok? Pero de los 27 años en adelante, en enero del 2003 empezó una búsqueda, después de tener la célula de la que les he compartido, de cómo inició el ministerio. Porque compartíamos el día de la reunión, el siguiente día una visita, el siguiente día otra visita, el siguiente día otra visita. Y de pronto sentíamos como que, ay, qué bueno, ya va a llegar el día de la iglesia. Voy a seguir y voy a llenarme y voy a aprender y voy a tomar lo que necesito para llegar otra vez a la casa y seguir compartiendo en la reunión, en el grupo familiar, con las gentes. Pero resulta que empezó a haber como que algo que estorbaba. Empezó a haber una búsqueda mayor. Y entonces yo digo, soy un discípulo de Jesús, pero esta búsqueda me dirigió a quien hoy es mi pastor, el doctor Ramiro Alvidres, mi pastora, la licenciada Mari Pinal, ¿sí? Nuestros padres espirituales. Encontramos a un pastor, pero más que un pastor, nosotros encontramos un padre espiritual, ¿sí? Y ahora yo me pregunto, después de Jesús, ¿por qué estoy siguiendo a mi pastor? ¿Por qué yo sigo a mi padre espiritual? Y la primera conclusión a la que yo llego, hoy después de 8 años y medio de estar pegado a quien hoy es mi pastor y mi padre espiritual, he entendido que porque Él me llevó y me ha llevado a lo largo de estos 8 años y medio al lugar que por mi propia cuenta yo nunca llegaría. Me llevó a ver, yo pude ver cuando lo conocí, cuando lo escuché hablar, pensando antes de eso que yo se entendía mucho de Dios. Cuando lo escuché hablar y me empezó a hablar de principios, yo levanté mi cabeza hacia arriba y fue literalmente como si hubiera toda una carrera más que avanzar.
y dije, este es el lugar donde yo quiero estar. Aquí es el lugar donde yo sé que voy a ser llevado a donde por mi propia cuenta nunca lo voy a hacer. Me pegué a la enseñanza de fuego, vino y aceite para las naciones. Me pegué a la enseñanza que ha marcado mi vida, que me ha transformado. Identidad correcta, yo no sabía quién era yo en Jesús. Justicia, yo creía que era un pecador. Prosperidad integral, yo creía que me debía de conformar con la vida que vivía de conformismo. El principio de la siembra y la cosecha, de sembrar en la tierra que fluye leche y miel y ver mis resultados. Esas enseñanzas han cambiado mi vida y han dirigido mi vida por completo. He visto resultados. Mis ojos se deslumbraron cuando yo pude ver, recibir, paladear esta enseñanza. Me ha resultado. Entonces, ¿por qué seguí yo a mi pastor, a mi padre espiritual? Porque me llegó al lugar donde yo nunca podría llegar. Número uno. Número dos, porque me enseñó a tomar decisiones. Me enseñó que el lugar donde yo estaba, el lugar al que había llegado y todo lo que tenía era solamente la consecuencia de mis decisiones, que yo soy el responsable de mi propia vida. Ni Dios es el culpable, ni el diablo es el culpable. Yo soy el responsable del lugar donde estoy el día de hoy, porque Dios me dio un libre albedrío y Dios me dio la capacidad de decidir. Escoge el día de hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Sí? Entonces me enseñó a vivir una vida, a ser responsable de mi propia vida, a dejar de ser una víctima, a dejar de apuntar a los demás y decir por culpa de ellos no estoy avanzando. Me enseñó a ser responsable, me enseñó a tomar decisiones. Esto es importantísimo. Me enseñó a que en relación a estas decisiones, a poner prioridades, a cuidar de mi familia, a cuidar de mi trabajo, a cuidar del ministerio. ¿Sí? Esa fue la segunda cosa que aprendí de mi pastor. La tercera cosa que aprendí de mi pastor y que creo que es una cúspide importante, me enseñó propósito. Algo que como lo comentó el apóstol Alberto Gloria, precisamente el año pasado del aniversario, lo que tu padre natural muchas veces no puede meterlo, va a ser un padre espiritual. ¿Sí? Propósito, puso propósito en mi vida. Me enseñó que fui creado con un propósito. Y que aunque yo sabía cuál era mi llamado, porque yo sabía desde los 21 años que yo había sido llamado al pastorado, aún más me enseñó que fui creado de manera muy especial para trabajar en sociedad con Él. Sí, me enseñó propósito. Y valoro en gran manera que me hayan enseñado propósito y que me hayan metido propósito. Mi vida, desde ese momento, desde el primer encuentro con Jesús, me llevó por 10 años. Y mi conexión con quien es hoy mi Padre espiritual me ha llevado a 8 años y medio de una vida de bendición, una vida de avance, una vida de crecimiento en todos los sentidos. Entonces hoy yo digo, ¿por qué yo estoy siguiendo a mi maestro Jesús? ¿Y por qué yo estoy siguiendo a mi maestro, mi pastor, mi padre espiritual, el doctor Ramiro Alvidrez? Esa es la respuesta. Pero yo ahora te pregunto, ¿por qué tú me sigues a mí? ¿Por qué tú estás aquí en esta iglesia? ¿Por qué decides venir a este lugar? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás encontrando en este lugar? ¿Ves un lugar como cualquier otro? ¿O ves un lugar importante? ¿Ves un lugar donde puedes crecer? ¿Por qué te congregas en esta iglesia? ¿Qué tú ves en mí como pastor de esta casa que te bendice? ¿Qué tú ves en mí que te pueda proyectar o impulsar? Esa es la pregunta que yo me hago el día de hoy. Y yo no sé si tú tengas una respuesta, pero te di todo un ejemplo de la causa por la que yo estoy conectado a mi pastor. ¿Sí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas aquí? ¿Ser solamente un asistente? ¿O realmente ser un seguidor fiel? ¿Un discípulo? ¿Una persona que realmente se le meta propósito? ¿Una persona que realmente viva para cumplir el propósito de Dios en su vida? ¿Qué buscas aquí? Los discípulos le contestaron a Jesús, ¿dónde moras? Los discípulos le contestaron a Jesús, Señor, yo quiero saber más de ti. Yo no me conformo con solamente ser un simple asistente. Yo no me conformo con ser solamente un espectador. Yo quiero más de ti. Jesús les dijo, bueno, vengan y vean. Y Jesús les enseñó y les habló y los guió y los discipuló. ¿Sí?
Y este es el propósito, realmente formar discípulos.